Bien, buenos días a todos, bienvenidos de nuevo a esta reunión online, es lo que podemos mantener en este tiempo. Ojalá pronto podamos volver a tener las presenciales con las supuestas restricciones que siempre nos acompañarán durante un tiempo, porque parece que esto ha venido un poco para quedarse, pero tenemos esta herramienta y vamos a utilizarla de la mejor manera posible sin que sea perfecta. Quiero compartiros esta mañana una palabra que está en 1 Samuel, capítulo 16, y vamos leyéndola ya para entrar un poco en contexto de lo que buscamos. Dice, a partir del versículo 14, dice, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Dios, y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que estén delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Dios está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Este texto es un texto que de alguna manera es la presentación ministerial de David. David es llamado ante una urgencia espiritual que hay en la corte del rey Saúl, y me llama la atención que alguien, concretamente los criados, saben de él y dicen que lo que corona esta frase, dice, aparte de las habilidades que sabe tocar, valiente, guerrero y demás, dice, y el Señor está con él. La teología nos dice que Dios está en todas partes, pero aquí habla de que Dios está con él. Y esto es diferente, el hecho de tener, digamos, la presencia en el ambiente, en el entorno, en el contexto en el que vivimos. Otra cosa es que Dios esté contigo. Y esto es lo que precisamente apunta a esta realidad. Dios está con él. Y vemos que esto es estar de una forma especial. Es decir, que Dios puede estar en el mundo, en la tierra, con la gente, pero otra cosa es que Dios esté contigo. Y esto es un poco el tema con el que quería partir, porque Dios, vemos en la Escritura que estaba con David, estuvo en el desierto cuando cuidaba las ovejas de su padre, estuvo en la batalla contra Goliat de una forma especial, y también le vemos que estuvo en Adulán, en la cueva con aquella gente amargada de espíritu, y vemos que también estaba pues siempre con él en todo momento. Cuando Dios dice en la Biblia que Dios está con alguien, lo vemos en algunos personajes de la Escritura, vemos que todo avanza, que todo mejora, que todo prospera, hay una vida de victoria. Siempre hay un resultado positivo. Que Dios esté con alguien significa que esa persona va a avanzar, va a prosperar, va a ganar, va a alcanzar resultados sin duda. Ahora, en la descripción que se hace de él, evidentemente, es una descripción en la cual podemos ver que hay algunas características que sin duda hacían que esto fuera así. Por ejemplo, dice, yo lo he dividido en 4 grupos. Primero dice que sabe tocar. La puerta de entrada al rey fue precisamente esta, saber tocar. Y por eso fue llamado a tocar el arpa, porque la sabía tocar. Y su música no era una música de arpa meramente, era una música ungida, una música que tenía que ver con la presencia de Dios en su vida. Y
una cosa es tocar, otra cosa es tocar ungido, es decir, que venga el Espíritu Santo. Por eso necesitamos aquellas cosas que hacemos, aquellas cosas naturales, porque evidentemente tocar un arpa lo puede tocar cualquiera, bueno, cualquiera que le enseñen. Pero otra cosa es que dice que sabía tocar, y eso hacía que llamaba la atención de la gente, y en la medida de que él mejoró su forma de tocar, eso le llevó delante del rey. Es importante esto, ¿verdad? Porque aquello que hacemos por Dios y para Dios, aquellas cosas que hacemos más o menos bien, incluso que hemos aprendido, incluso cosas naturales, esto no habla de un don del Espíritu, no habla de que sanaba o profetizaba, no, él hablaba de algo totalmente natural en su vida, como era tocar el arpa, y consecuentemente, como sabía hacerlo, como se había perfeccionado, se había formado, se había preparado, había apartado tiempo para aquello que hacía, y lo hacía bien, y eso le llevó delante del rey. Y perfecciona aquello que haces, porque algún día Dios puede llevarte delante de los grandes, como le llevó a David delante del rey Saúl. ¿Dónde se preparaba David? En el desierto con las ovejas. Evidentemente, él no iba al conservatorio ni a una escuela de música, sino que evidentemente él tocaba, ensayaba solo, pero se ve que invirtió tiempo en esto. Dios, repito, utiliza estas cosas para fomentarte, para llevarte a lugares que quizás nunca habías ni soñado. En aquello que piensas que haces bien, o que la gente, dice que haces bien, toma nota, porque debes de perfeccionar, debes de formarte, debes de prepararte. Y si no sabes qué es lo que haces bien, busca en todas las áreas de la vida cotidiana, el servicio, el trabajo, las relaciones, porque evidentemente en la medida que nosotros mejoremos en esas áreas naturales, Dios puede usarla para llevarte delante de los grandes y ungir tu vida, ungir eso que haces para que, repito, tu vida sea prosperada. Mira, no seas mediocre en nada, porque Dios jamás usa la mediocridad, Dios usa la excelencia. Y a veces la excelencia no es algo que Dios da, es algo que tú tienes que procurarte. La segunda cosa que veo y por la cual Dios estaba con él es que dice, y ya hago un grupo grande, dice que es valiente, vigoroso y hombre de guerra. Creo que todo esto está relacionado, la valentía, el vigor, es decir, el vigor habla de fuerza, ¿verdad? La fuerza con vida, ¿verdad? Es decir, el vigor habla de no solo tener fuerza para algo, sino que acompañar eso con vida, habla de energía vital. Y también dice, como consecuencia, que era un hombre de guerra. Esto es lo que necesita un guerrero, ser valiente y vigoroso, está claro. Porque si es valiente y no es vigoroso, en fin, eso va a tener sus dificultades. Pero la valentía a la que se refiere aquí, todos sabemos de qué se estaba hablando. Todos sabemos que en estos momentos David aún no había peleado con el gigante, pero sí David ya había tenido experiencias de valentía con osos y leones. Y cuando yo leo esto me doy cuenta que humanamente no es posible que un ser humano se enfrente ni a un león ni a un oso. Son animales que nos superan. Y sobre todo con las herramientas que tenían entonces, donde no había armas automáticas ni armas de fuego, es decir, con espadas, con lanzas, con palos. Esto es algo sobrenatural. Y cuando yo leí esto, me doy cuenta que hay que leer que justo antes, el versículo anterior a lo que acabamos de leer, habla de que Samuel, el profeta Samuel, fue a Belén y fue a la casa de Isaí por mandato divino, buscando al que iba a ser el próximo rey de Israel. Porque Saúl ya estaba en momentos bajos, Dios dice que lo había desechado, y entró en esa casa. Y tan pronto descubrió quién era el hijo, era el octavo de 7, dice que tomó el cuerno de aceite y lo derramó sobre su cabeza, y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David. Varias cosas. Cómo el aceite de la unción estaba en un cuerno. Algo tan digno, algo tan glorioso y poderoso, ¿cómo es que el profeta Samuel lo tenía en un cuerno? Porque el cuerno es la señal, la muestra del poder en los animales.
Vemos un toro, vemos, ¿verdad?, un rinoceronte, estos animales que tienen incluso un ciervo, un alce, vemos que ahí está su poder. Entonces, el continente habla del poder que indica lo que tiene dentro del contenido, que es el aceite de la unción. Por eso no venía en un vaso, como hubiera sido lógico, de cristal o de cerámica. Venía en un cuerno, porque cuerno en la Biblia significa poder. Y ese poder fue el poder con el cual Samuel ungió a David, y por eso David, a partir de este momento, vino el Espíritu Santo, dice aquí, y de aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Entonces, ahora, todo esto nos encaja. ¿Cómo pudo vencer al león y al oso, que son animales mucho más lejos de nuestras posibilidades? Precisamente porque Dios le ungía con poder y con valentía, porque dice que el Espíritu venía sobre él. Entonces, cuando venció a Goliat, no hizo nada más que ya había hecho con animales mucho más, digamos, o mucho más poderosos que lo que una persona puede enfrentar. Y esto nos lleva a otro campo, ¿verdad? Sansón no era un hombre que tenía un exceso de fuerza, precisamente porque dice cuando el Espíritu Santo venía sobre él. Yo tengo anotado aquí que se enfrentó a un león y lo despedazó como quien despedaza un cabrito. Esto está en el libro de Jueces, capítulo 14. También en otra ocasión vino el Espíritu sobre él y dice que estaba atado con cuerdas y dice, agarró una quijada y mató a 1000 personas. En otra ocasión cogió 300 zorras. En fin, todas estas actividades nos hablan de una gran fuerza sobrenatural. Poder de Dios en estado puro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia dice en 2 Timoteo que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, es decir, sino entonces nos ha dado un espíritu de valentía. Y además dice de poder, es decir, de fuerza, ¿verdad? Por eso, desde que David recibió o tenía la visita del Espíritu Santo, que no venía siempre, venía cuando lo necesitaba. Para eso viene el Espíritu Santo. No viene precisamente cuando no lo necesitamos, viene cuando realmente estamos en problemas, en angustia, en tribulación, en dificultad, es cierto. Y sea el oso, sea el león, sea Goliat, el Espíritu Santo venía sobre él y David se transformaba en otra persona. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Nos ha dado un espíritu de valentía. Dios nos ha dado un espíritu débil, nos ha dado un espíritu de poder. ¿A dónde voy con todo esto? Bueno, pues que la Biblia insiste sobre la llenura del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo cuando te llena, evidentemente tu vida adquiere, digamos, dinámicas que antes no tenías. Una es la fuerza y otra es la valentía, ¿verdad? Y eso te hace un guerrero. Eso te hace un hombre de guerra, que fue como le vieron. Es anecdótico, porque dice aquí que cuando le preguntaron por alguien que pudiera tocar el arpa para Saúl, dice que era un hombre de guerra. Y no había ido a ninguna guerra, pero era un hombre de guerra porque enfrentar a lo que se le enfrentase, evidentemente, él iba a hacerles guerra con el poder de Dios, con la unción del Espíritu, una unción sobrenatural, una unción de valentía, una unción de poder, y hacía pues que cosas como estas, ¿verdad?, fueran eliminadas de su vista. Hoy es tiempo de ser valiente, yendo al grano, ¿verdad? No estoy hablando de algo que no necesitemos. Hoy es tiempo de ser valiente porque hay una pandemia que nos ha hecho temerosos. La gente teme, la gente vive atemorizada. Tenemos no un oso, no un león, tenemos un bichito, un animal ínfimo, un ser vivo que mata, claro que mata, peligroso. Y cuando oímos de él y vemos las cifras, nos damos cuenta que el temor puede invadir nuestras vidas. Hay gente confinada, hay gente que pasan años, ya en febrero se cumple un año, que no ven a sus familiares queridos. Hay gente que no va a lugares. Y sé que hay que mantener prudencia, no, somos unos locos. Pero cuidado que el temor no se apodere de tu vida, porque el temor te va a paralizar. Y por eso tenemos que ser llenos del Espíritu, porque Dios nos ha dado espíritu de cobardía. El mejor antídoto frente al temor y al miedo que produce este tiempo es ser lleno del Espíritu. Ya sé que lo insistimos continuamente todas las semanas, pero es que no hay otra medicina. Es la mejor medicina. Llénate del Espíritu, porque una cosa, ¿verdad?, es tener
poseer al Espíritu Santo. Eso lo tenemos todos. Otra cosa es ser lleno del Espíritu Santo. Y a veces nos contentamos, tengo al Espíritu Santo porque lo recibí un día y tuve esta experiencia. No, la Biblia habla de ser llenos y habla de seguir siendo llenos del Espíritu Santo. Esto es la triste realidad cristiana. Tenemos un gran motor, un motor Fórmula 1 en nuestras vidas, pero no lo encendemos. Por lo tanto, no caminamos, no avanzamos, ¿verdad? Dice en Hechos 4, dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Vence al temor con la valentía, ¿verdad? Eso viene por la obra y la llenura del Espíritu Santo. Recuerda, una cosa es poseerlo, otra cosa es ser lleno. No dudo que lo poseas, pero la Biblia nos exhorta a ser llenos. La tercera señal por la cual Dios estaba con él es que dice que era prudente en sus palabras. Ser prudente en las palabras es no juzgar a la ligera, no criticar, no murmurar, ¿verdad? Hay gente que la fuerza se le va por la boca, ¿verdad? Porque dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando una persona habla es que dentro hay odio, hay falta de amor, hay murmuración, hay malos deseos, amarguras, falta de perdón. O sea, la lengua no es nada más que una expresión de lo que hay dentro. Pero dice que era prudente en sus palabras porque su corazón, sin duda, también era prudente. Santiago 3:2 dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y dice en el versículo 7 de este capítulo de Santiago, que es un capítulo dedicado a la lengua, dice, porque toda naturaleza de bestias y aves, y serpientes se doma y ha sido domada. Es decir, los animales podemos domarlos, pero ningún hombre puede domar la lengua. Y dice que es un mal que no puede ser refrenado. Dice, pero sin embargo, sí que hay, no hay ningún hombre, pero sí que hay alguien que puede domar la lengua y es el Espíritu Santo. Por eso, cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés, lo primero que hizo fue tomar control de la lengua, porque es lo más peligroso. De la lengua puede salir bendición y maldición, pero cuando la lengua está llena del Espíritu, y estamos, como veis, recalcando el punto anterior, ¿por qué no? Pero aplicando la lengua, Dios no vino sobre los brazos, ni sobre las piernas, ni sobre el cerebro, vino sobre la lengua. ¿Para qué? Para que a través de la lengua podamos controlar, dice la Biblia, todo el cuerpo. Lo dice así en Santiago 2, el que refrena su lengua puede también refrenar todo su cuerpo. Es decir, todos los instintos, todos los deseos. Por eso es importante, y la Biblia enfatiza el hecho de que David era un varón prudente en palabras, ¿verdad? Y en último lugar, dice, no solo que sabía tocar, no solo también que era un guerrero valiente y vigoroso, ya lo vimos, no solo que era prudente en palabras, sino hay una última cosa y es la que le quiero dedicar, pues hoy el tiempo final y quizá lo que me va a llevar un poquito más de tiempo. Y es que dice que era hermoso. Y la verdad es que hablar de hermosura es hablar de algo que atrae a la gente. Claro que sí. La gente le gusta ver lo hermoso, por eso las pinacotecas, los conciertos, los museos o una puesta de sol es algo que a la gente le gusta. ¿Por qué? Porque hay hermosura. Todo lo hermoso llama la atención. Dice que Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo, dice el libro de Eclesiastés. La hermosura siempre es codiciada por la gente. Los artistas, aquella gente que hacen cosas bellas y hermosas, ¿verdad?, se hacen famosos porque la gente persigue lo hermoso. Y aquí habla de la hermosura física de David. Sí, habla de la hermosura física. Se ve que David era de buen parecer, de buena apariencia, como dicen otras traducciones, ¿verdad? Pero Dios, quiero decirte algo, Dios no elige a las personas, no busca en ellas su parecer. De hecho, en el capítulo anterior, cuando el profeta Samuel llega a la casa de Isaí, dice, ¿dónde están tus hijos? Le presenta a los 7 hijos y Dios le dijo, no busques ni mires el buen parecer, dice, porque Dios mira el corazón. Es decir que, así como este criado trajo a David también pensando que era una persona físicamente atractiva, sin embargo, yo quiero profundizar en algo más, y es la hermosura según Dios la ve, ¿verdad? Porque, repito, Dios no mira la hermosura física, aunque, insisto, llama la atención de la gente.
Pero decirte que en Cantar de los Cantares, un libro poético, tremendo, muy bonito, que mucha gente no entiende porque habla simplemente de la relación de dos personas que se aman, la Sulamita y el rey, y una mujer y un hombre, que es una imagen de Cristo y la Iglesia, y todos son frases de uno a otro, y me llama la atención que es el libro donde más veces viene la palabra hermosura o hermoso. Es el libro que más viene por encima de todos, hasta 12 referencias sobre la hermosura vienen en este libro. El amado dice en capítulo 5, versículo 9, dice en Cantar de los Cantares, oh, la más hermosa de todas las mujeres, ¿verdad? En el 6.1 dice, ¿a dónde se ha ido tu amado? Oh, la más hermosa de todas las mujeres. Es decir, que la Iglesia no solo es hermosa, es la más hermosa a los ojos de Dios, comparado con el resto de la humanidad, ¿verdad? No hay libro en la Biblia que exprese más y mejor la hermosura como este libro. Hay un atractivo en la Iglesia en comparación con lo que no es Iglesia. La Iglesia es la amada, la amiga, la elegida, la hermosa. Esto es lo que dice así. En el capítulo 4.1, por ejemplo, describe, fíjate, sus ojos, sus cabellos, sus dientes, sus labios, sus mejillas, su cuello, sus pechos también. Y dice en el 7, también sus pies, sus muslos, su ombligo, su vientre, su nariz, su estatura y hasta el olor de su boca. Es decir, todo eso llama la atención del amado, que es una imagen, una figura de Cristo. Es decir, que todo en su conjunto era hermosa. Esto es importante. Podemos encontrar a alguien que tiene unos ojos hermosos, pero a lo mejor el resto no coincide. Pero fíjate, lo que habla aquí, en este libro profético, es que Dios ama a la Iglesia porque en todo su conjunto es hermosa. No porque solo tiene una sola cosa, no, todo en su conjunto. Y esto llama mi atención y nos lleva al pasaje final que vamos a ver ahora, que es el libro de Ezequiel, en el capítulo 16, a partir del... Bueno, el capítulo 16, hay que decirlo, vamos a leer del 8 al 14, pero del 1 al 8 habla dice, haciendo un resumen rápido, dice, así ha dicho el Señor sobre Jerusalén, que está hablando el pueblo de Dios. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Es decir, no eran algo de la estirpe divina, no era de la familia de Dios. Como tú y yo, que no éramos hijos de Dios. Claro que no éramos de la familia, no venimos de Cristo, ¿verdad? Dice, y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavado con aguas para limpiarte. Pero dice en el versículo 6, y yo pasé junto a ti. Es decir, Dios vio el pueblo de Israel concretamente, dice, yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive, sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive, y te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y hiciste grande, llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado, tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Esta es una descripción del pueblo de Israel, un pueblo que viene de una tierra pagana, un pueblo al que Dios le siguió, a pesar de que nadie miraba por él. Era un pueblo pequeño, abandonado, desamparado, pisoteado por muchos. Sin embargo, dice que llegó un momento que él pasó, es decir, lo vio, lo miró. Dice, lo vio sucio y lo hizo vivir. Y no solo eso, dice que lo hizo multiplicar. Dice, te creciste y te hiciste grande, es decir, prosperó. Dice, y llegaste a ser muy hermosa. Y dice, tus pechos se han formado, tu pelo había crecido, dijo, pero estabas desnuda y descubierta. Y yo me doy cuenta que aquí está hablando del tiempo, primero, digamos, el antiguo pacto, el antiguo testamento, cómo Dios generó, prosperó, hizo crecer, pero aún estaba desnuda y descubierta. Y entonces dice aquí en el versículo 8, y pasé yo otra vez junto a ti. Y esto es la venida de Cristo, la segunda venida. La primera fue la formación del pueblo con la ley, pero esta es la segunda venida donde ese pueblo estaba formado, había crecido, se había multiplicado, pero aún estaba desnudo y descubierto, es decir, un efecto del pecado. Es decir, Dios no había aún resuelto el problema del pecado.
Entonces aquí habla lo que a ti y a mí ya nos interesa. Ya no está hablando de aquel antiguo tiempo, del Antiguo Testamento, como Dios generó la nación de Israel y cómo Dios la ayudó, la prosperó, pero no resolvió el problema de que dice que estaba desnuda y descubierta. Tú sabes lo que significa estar desnudo y descubierto, que es el pecado, ¿verdad? Igualmente que los padres en el Edén quedaron desnudos y descubiertos, ¿y qué hizo Dios? Los cubrió con unas pieles. Entonces, lo que dice aquí, dice, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Como siempre, aquí se manifiesta el amor de Dios. Dice, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. ¿Qué significa que cubrió tu desnudez? Pues significa que precisamente ahora recibimos el perdón de Dios, el perdón que tiene que ver por cubrir el pecado. Porque eso es lo que hizo Dios en la redención, cubrió nuestro pecado. Pero fíjate que dice más cosas. Y dice, y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Es que aquí entramos en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento. Hay nuevos privilegios, esto es una situación nueva, ya no solo limpia nuestros pecados, sino que nos entramos en todos los privilegios del nuevo pacto. Y dice a continuación, y fuiste mía. Ya Dios quiere apoderarse de nosotros, que seamos de ella. Dice, te lavé con agua, lavamiento del agua, ¿por qué? Por la palabra. Qué maravilla ver cómo toda esta simbología está aquí, de alguna manera expresada con símbolo. Dice, y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. Dios nos dio su Espíritu Santo. De nuevo ya tenemos varias cosas, la salvación, la palabra, el Espíritu Santo. ¿Y qué dice a continuación? Y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Es decir, Dios nos vistió. Exactamente igual que ocurrió con el hijo pródigo cuando volvió a casa. ¿Qué hizo? Le puso zapatos, le puso ropa, le puso anillo, le vistió totalmente. ¿Qué significa esto a la luz del Nuevo Testamento? Bueno, está hablando concretamente de que Dios nos viste de Cristo. Así, por eso dice Colosenses 3, vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia. Es decir, Dios no solo nos salva, Dios no solo nos da la palabra, Dios no solo, ¿verdad?, nos unge con su Espíritu, sino que nos viste de Jesucristo. Y esto es el carácter de Dios. En otra palabra, los frutos del Espíritu, ¿verdad? El amor, el gozo, la paz, la fidelidad, la paciencia, la mansedumbre. Esto es lo que Dios hace con nosotros, ¿verdad? Así como el hijo pródigo fue vestido cuando volvió a casa, ¿verdad? Evidentemente también nosotros somos vestidos y Dios pone calzado en nuestros pies, ¿verdad? Dios pone todo lo que pone en nuestras vidas, la vestimenta, el vestido del Señor Jesús, que es su carácter. Es decir, que Dios quiere ponernos en nosotros las características del mismo Jesucristo. Y dice a continuación, y esto es muy importante, dice, te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Es decir, que lo atavió, la adornó. Todos sabemos que estas cosas, las joyas, lo que hacen es realzar, ¿verdad?, los ojos, realzar la boca, realzar los labios, la nariz, realzar el cuello. Esto es lo que hacen las joyas. Lo dignifican, lo honran. Y aquí creo que, sinceramente, dice que más adelante dice, así fuiste adornada de oro y de plata. Es decir, no lo hizo con cobre, no lo hizo con bronce, no lo hizo con bisutería barata, lo hizo con oro y con plata. Es decir, que estas 5 partes, que vamos a hablar un momentito de ellas, porque cada una escenifica o explica algo, son metales preciosos, en partes comunes de tu vida, como son los brazos, el cuello, la nariz, las orejas y tu cabeza. Dios ha puesto joyas en tu cabeza y en tu cuerpo, ¿verdad? Y para llamar la atención, porque por eso la gente se pone joyas caras, precisamente para llamar la atención sobre sí mismo, ¿verdad? Y eso es lo que es un ejemplo de lo que es la fe. Porque la fe dice que es mucho más preciosa que el oro. Dice, el cual siendo probado, ¿verdad?, para eliminar las impurezas, nuestra fe también está siendo probada. Pero fíjate, estas joyas que hablan de algo valioso, porque si hay algo valioso en tu vida, es la fe que tienes. Puedes no tener salud,
Puedes no tener economía, puedes no tener trabajo, pero si tienes fe, lo tienes todo. Por eso la fe es como las piedras preciosas. Es algo que se revalúa con el tiempo. Es como el oro, repito, cada vez vale más. Y habla del valor, habla del alto precio que tiene la fe. Y estas 5 partes nos hablan, en primer lugar, nos dice que puso brazaletes en nuestros brazos. Los brazos hablan del servicio, porque usamos los brazos para servir. Y habla la fe para el servicio, ¿verdad? Pero también, de alguna manera, habla de un collar en el cuello, ¿verdad? Un collar, ¿qué es el cuello? Lo que une el cuerpo con la cabeza. Y esto yo le llamo la fe para la intimidad con Dios. Por fe podemos entrar a tener intimidad con Dios. Podemos entrar en el lugar santo, en el lugar santísimo. Es a través de la fe, ¿verdad? Pero también dice, no solo eso, sino que en la nariz. Es decir, que Dios sopló, dice la Escritura, la primera vez que aparece la nariz en la Biblia es cuando el hombre era de barro, porque Dios hizo al hombre, al ser humano, de barro, ¿verdad? Pero dice que de repente Él sopló en la nariz aliento de vida y el hombre empezó a respirar. Entonces, esto es la fe que vivifica, la fe que trae vida. Tú sabes que una persona que tiene fe es una persona que vivifica su exterior, la gente que está con Él. Necesitamos a gente con fe, porque la fe aporta vida, aporta ilusión, aporta ganas de vivir, contagia. Por eso la nariz habla del aliento de vida que fue soplado cuando el hombre fue creado. Y también dicen las orejas, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Y en último lugar, habla de la diadema en la cabeza, una diadema de oro que la llevaban los sacerdotes. Esa diadema ponía santidad al Señor. Y hablo de la fe que santifica. Fíjate los 5 aspectos de la fe. Todo esto nos lo dio Dios. No nos dio una fe abstracta, nos dio una fe para servir, ¿verdad? Una fe para intimar con Dios, una fe para dar vida, una fe para ser santo, ¿verdad? Y todas estas cosas, ¿verdad?, nos hablan de que es una fe útil, es una fe que nos santifica, una fe que viene por el oír, es una fe viva, continua, y eso son regalos de Dios. Ahora, en el versículo 13, y vamos ya concretando, dice: así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado, ¿verdad? Dice, comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite. Dios nos ha dado de comer. Y esto habla de comer de la palabra, el alimento de la palabra, y de comer aceite, mejor dicho, beberlo, habla de la vida del Espíritu, beber del Espíritu Santo. Esto habla del fluir del Espíritu, pues Dios nos lo ha dado. Todo esto son cosas que Dios nos ha dado. Y finalmente, fíjate lo que dice, y fuiste hermoseada en extremo, que es el tema que estábamos tratando. A través de todo esto que acabamos de ver, fuiste hermoseada. Esto es la hermosura de la que habla Dios. Todo lo que tenemos, todo lo que Dios nos ha dado, es ser más hermoso. Dice que el aceite, dice la Escritura, hace brillar el rostro. Una persona que está llena del Espíritu, hasta su rostro brilla de una manera especial, ¿verdad? Dios nos ha dado la salvación, nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado la vestimenta, que es el carácter de Dios, los adornos, que es la fe, una fe viva, la comida divina, ¿verdad? Es decir, el aceite y el trigo y la miel, que son símbolos de la palabra de Dios. Y todo esto son aspectos de Cristo que te hacen más hermoso, más hermosa. Y continúa la palabra, no vamos a perder de vista lo que estábamos leyendo, y dice, y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Reinar nos habla de autoridad. Dios también nos permite, en la medida que prosperamos, llegar a reinar. Esto habla de autoridad. Apocalipsis 1, 5 y 6 dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. La palabra rey habla de reinar. Y hay algo más que dice aquí, dice en el versículo 14, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura. Fíjate, salió tu renombre. ¿Sabes tú que la fe cristiana es la única fe que está extendida en todo el mundo? La única. No encontrarás musulmanes, ni budistas, ni hindúes en todo el mundo, lo dicen las estadísticas. Los musulmanes tienen su franja en la zona del África y del Asia, los hindúes en la zona del sudeste asiático,
budistas también su zona, pero cristianos hay en todas partes. Dios ha permitido que todas las naciones de la tierra tengan gente que profesa la fe cristiana. Todas las naciones. Y creo que aquí lo dice, salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura. Y dice, porque era perfecta. O sea, Dios no nos ha hecho hermosos de aquella manera. No nos ha hecho medianamente hermosos, algo hermoso. Dice que su hermosura era perfecta. Mira, la santidad es perfecta. La gracia de Dios es perfecto. La salvación es perfecta. Dios no te salvó, por cierto, solo un 50%. Te salvó la eternidad. La palabra de Dios es perfecta que convierte al alma. La persona del Espíritu Santo es perfecta. El carácter de Cristo es perfecto. Por eso dice que su hermosura, versículo 14, era perfecta. Pero dice, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti. Aquí habla de dos hermosuras. La hermosura de Dios y la hermosura de la iglesia. ¿Qué es lo que Dios hace? Poner su hermosura en la iglesia. ¿A través de qué? De todo lo que acabamos de hablar ahora. A través de la salvación, a través de la gracia, a través de los frutos, a través del carácter, a través del Espíritu Santo, a través de la fe, todas las cosas que hemos, incluso hasta a través de la comida. Es verdad, todas esas cosas nos hacen hermosos. Ahora, hay que decirlo, su comida, su palabra, su espíritu, su salvación, su gracia, su carácter, todo esto hay que recibirlo. Dios nos lo ha dado, sí, pero tienes que recibirlo. Todo hay que recibirlo. Y ejecutarlo en nuestras vidas. Dios no nos obliga a hacerlo, pero en la medida que obedecemos y recibimos todo esto, la hermosura de Dios está en nosotros. Vuelvo a repetir. Tu hermosura, que era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti. Es decir, que Dios nos traslada su hermosura en nuestra hermosura. Por eso somos hermosos, pero nuestra parte sabemos cuál es. Imagínate la gente normal, que anda por la calle. Se asea por la mañana, se lava, se viste, se unge, mejor dicho, se perfuma, se atavía con joyas y hasta se alimenta bien para no estar demasiado gordo o demasiado flaco. Todo esto hace de una persona hermosa, ¿verdad? Y así esta persona está agradable y atractiva. Y así debemos de hacer nosotros espiritualmente, para con Dios. Porque a la medida que así lo hacemos, Dios va, que es como empezamos esta palabra, a estar con nosotros. ¿Por qué Dios estaba con nosotros? Por la hermosura. Porque hay algo en nosotros que Él desea y Él anhela. Pero hay algo más que decir. No solo Dios anhela nuestra hermosura, sino que además de eso, dice, como hemos leído aquí, el mundo también anhela nuestra hermosura. Dice, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura. No vayas a pensar que tu vida cristiana, cuando está siendo en la imagen de lo que estamos hablando, va a dejar de llamar la atención de la gente. En absoluto. La gente quiere lo que tú tienes. Le encanta ver gente amorosa, perdonadora, gente con gracia, gente con gozo, gente con alegría, gente con un sentido de vivir, gente salvada, gente sanada, gente ministrada. Eso al mundo también le gusta, ¿verdad? Y no solo eso. Porque hemos visto en el pasaje con el que empezamos que no solo Dios está con nosotros, sino que como dice la palabra, dice que Saúl, cuando venía David y tocaba el arpa, dice que quería que David estuviera con él. Fíjate, hasta la gente quiere de la gente que tiene la hermosura de Dios. Y aún hay algo más. Dice que el diablo se apartaba, ese sí que no quería estar. El diablo no quiere estar con la gente hermosa a los ojos de Dios. Huye, escapa, ¿verdad? Pero esos son varios los aspectos. Tienes que estar ante Dios primeramente, que es lo más importante. Eso va a afectar que el mundo también te vea hermoso, hermosa. Y repito, y el diablo es el único que no le gustas como eres. Se va a escapar, va a huir.
Tengo que terminar ya este texto diciendo que he leído solo hasta el versículo 14, pero este capítulo tiene hasta 63 versículos. Los otros 49 no te los voy a leer porque este es un capítulo que nos habla de cómo lo bien que empezó el pueblo, la familia de Dios, lo bien que empezó. A partir del versículo 15, todos son peros, todos son circunstancias, todos son como empezó una cuesta abajo. Esta Jerusalén, esta imagen del pueblo de Dios que Dios le había volcado toda su hermosura, toda su gracia, todo su poder, toda su autoridad, ¿verdad? Todo lo que hemos hablado, empezó a dar pasos para atrás. Dice que se empezó a prostituir. Y hay una palabra que Dios dice, y es en el versículo 30, que es el único que vamos a leer para no terminar mal esta palabra de hoy, que preferimos que sea exhortativa y animante. Y dice: cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada. Cuán inconstante es tu corazón. Esto fue la causa que hizo que todo lo que era hermosura, todo lo que había atraído la iglesia, es decir, tú y yo, que somos parte de la iglesia, sobre sí mismo y los había hecho hermosos, fíjate, todo aquello, por la inconstancia, la falta de perseverancia, por no estar ahí una y otra vez, por no vivir una vida salvada, una vida sanada, una vida edificada sobre la palabra de Dios, una vida que se alimenta bien del Señor, una vida ataviada que habla de una vida de fe, ¿verdad? Cuando dejamos de ser constantes, esto es el resultado. Y Dios nos avisa. Es decir, no nos extrañemos que personas que un día han estado eufóricas, gloriosas, viviendo, ahora estén sobrecogidas por el temor, estén, digamos, fornicando con el mundo, es decir, haciendo una vida mundana, viviendo fuera de Dios, viviendo fuera de su palabra, viviendo fuera de la relación con Dios, y todo fue por la inconstancia. Un día dejaron de orar, de buscar a Dios, de santificarse, de mantener la palabra de Dios, y yo te animo, volviendo al texto, estos primeros 14 versículos de Ezequiel 16, a que tú vuelvas a vivir en la plenitud de la hermosura de Dios. Una vida, repito, que no solo ha sido salvada, sino que ha sido ungida, que ha sido alimentada, que ha sido llena de la gracia de Dios, que ha sido, digamos, dada la fe, se le ha otorgado como un don, una fe que funciona, una fe viva, una fe, repito, una fe poderosa, una fe que funciona, una fe que sirve, porque la Biblia dice que una fe sin obra es una fe muerta, ¿verdad? La fe tiene que estar trabajando, y una vida, repito, con atavíos, pero también con autoridad. Eso es lo que Dios desea, eso es lo que Dios espera, eso es lo que hace que Dios esté con una persona. Y cuando Dios está con una persona, todo va a prosperar, todo va a ir para adelante. No importa tanto tu esfuerzo para que prosperes, Dios te va a prosperar, como estuvo con José, estuvo con David, que estamos hablando de alguien que llegó a ser el primer rey serio de Israel, con todos sus errores y fallos, ¿verdad? Y cuando Dios está en una vida, todo se reanima, todo se reproduce, todo se promociona, todo avanza, hay prosperidad, hay verdadera victoria. Que sea esta tu vida, que sea esto lo que te anime a continuar para adelante. Tenemos que llamar la atención de Dios. Tenemos con la hermosura que viene de Él, repito, viene de Él. En mí no hay nada hermoso, pero cuando yo recibo esa hermosura, vimos aquí las dos palabras, mi hermosura y tu hermosura, que coinciden. Cuando recibimos la hermosura de Dios, pasamos a ser hermosos, atractivos, agradables, y Dios desea, y Dios viene a estar con nosotros. Y cuando Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que el Señor os bendiga, Dios os acompañe y ayude en este tiempo a vivir este tipo de vida, este estilo de vida victoriosa, para que realmente no solo Dios se agrade, sino que el mundo desee tener lo que tú tienes, y hasta tus enemigos huyan, porque la hermosura de Dios es algo que, repito, el enemigo no quiere, lo odia. Que Dios te bendiga, pasar una buena mañana, una buena semana, que Dios nos acompañe en este tiempo.